tema de este episodio es las 7 últimas palabras de Jesús. Les voy a narrar todo este capítulo como una historia, pero una historia que va a llegar a sus corazones. Quiero que dispongan su corazón para que estas 7 últimas palabras que escucharemos en este episodio no sean como un contexto histórico o informativo para ustedes, sino que sea algo que toque sus corazones, que cada palabra haga una mella en nuestros corazones. El objetivo de este estudio, este sermón, no sea solo una historia de lo que pasó con Cristo, sino que cada palabra que Cristo vivió nos toque y nos afecte directamente en nuestros corazones y nos ayude a mejorar como cristianos. Comenzamos. Lo que pasó en la cruz y cómo Jesús pronunció 7 palabras. 7 palabras que si tú las coges a tu vida te ayudarán a mejorar como cristiano, te ayudarán a mejorar en tu hogar, te ayudarán a mejorar con tu esposa, con tus hijos, mejorarán tu relación con tu familia y con tu prójimo. Cada palabra de lo que Cristo dijo te afecta a ti y a mí, si lo sabemos entender, si sabemos entender este sermón de las últimas 7 palabras. Lo más probable es que hayas escuchado muchas veces este tipo de sermón o prédica. Entonces, quiero que en el espíritu se trasladen 2000 años atrás y nos ubiquemos en el monte Gólgota, que traducido significa el monte de la calavera. Allí en el Gólgota, hace 2023 años atrás, el Hijo del Altísimo vino a entregar su vida por nosotros, ¿ok? Ya sabemos el tiempo y dónde debemos ubicarnos. Dice la palabra que durante 3 años hizo lo bueno, sanó a la gente, liberó a los endemoniados, restauró a los pecadores, le dio vida a toda persona que tocó. Cristo cambió los corazones de muchas almas como ha cambiado los nuestros a través de los siglos. Pero las personas no lo entendieron. Por eso la palabra dice, vino a los suyos, pero los suyos no le entendieron. Y en vez de reconocerlo como el Hijo de Dios, lo negaron. Lo condenaron por hacer lo bueno, por hacer lo positivo. Lo negaron porque iba contra la corriente del mundo. Enseñaba cosas que el mundo no aceptaba y eso es lo que hoy estamos viviendo. El mundo hoy acepta lo negativo y desaprueba lo positivo. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno y esto sucedió en el tiempo de Jesús. Entonces, como la gente no pudo entender lo que hicieron, lo condenaron y lo llevaron a ese monte fuera de la ciudad de Jerusalén, en las afueras. Había una montaña allí donde se crucificaba a los peores asesinos y delincuentes de su época. Y allí llevaron al santo, porque estaba profetizado que el santo tenía que hacerse pecado. El profeta Isaías lo había descrito, que ese santo llevaría nuestros pecados, sufriría nuestros dolores y nosotros le tendríamos por azotado y por herido de Dios y abatido, que él sería herido por nuestras rebeliones y que el castigo de nuestra paz sería sobre él. Por sus llagas nosotros seríamos curados. Y allá fue como un cordero mudo llevado al matadero, voluntariamente, porque antes de morir dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para volver a tomarla. Nadie tiene mayor amor que este, uno ponga su vida por sus amigos. Así dice, el buen pastor da su vida por sus ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, ve venir el lobo y huye porque no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y mi vida pongo por las ovejas. El Señor Jesús murió en la cruz porque quería nuestra salvación y esto es exactamente lo que les voy a leer a continuación. Después de haberle encarnecido con azotes y espinas, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron al monte llamado Gólgota para ser crucificado. Y tomando a un hombre llamado Simón que venía del campo de sus labores, le obligaron a llevar la cruz del Nazareno para que fuera caminando detrás de él. Una gran multitud del pueblo le seguía. Muchas mujeres lloraban al ver la injusta muerte que debía estar sufriendo, pues estas mujeres sabían que él era santo. Muchas de estas mujeres habían recibido bendiciones, sanidades, restauración, y lloraban amargamente estas mujeres viendo la injusta condenación que le hacían al Mesías. Cuando el Mesías sangrante, coronado de espina, con su espalda destruida por los azotes, vio que estas mujeres estaban llorando, pronunció estas palabras: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí,
sino llorad por vosotras mismas, llorar por vuestros hijos, porque he aquí que vendrán días en que dirán, bienaventuradas las mujeres estériles y los vientres que jamás concibieron ni dieron a luz. Bienaventurados aquellos pechos que no criaron nunca. Entonces ustedes, mujeres de Jerusalén, comenzarán a decir a los montes, caer sobre nosotras y escondernos, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Estas son las palabras de Jesús que le dijo a esas mujeres que lloraban, y con esto Jesús les estaba diciendo que viene un tiempo de dolor cuando Él regrese, porque así como Cristo vino la primera vez a morir en la cruz, la próxima vendrá a juzgar con justicia a todos los pecadores. Continuamos. Al lado de Cristo llevaban a dos malhechores, a dos delincuentes de mala calaña, para ser colgados junto al Mesías. Y llegando al monte, en el monte de la calavera, el monte Gólgota, el monte Calvario, lo crucificaron y al lado de él colgaron a dos asesinos, a estos dos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y cuando le hubieran crucificado, los soldados que le custodiaban repartieron sus prendas, sus vestidos, y al ver que su túnica era de una sola tela entera, entonces no la partieron, sino que sobre su túnica echaron suerte a los dados, para que se cumplieran las escrituras que dijeron los profetas. Repartieron entre ellos mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suerte. El monte Gólgota estaba plagado de gente. Multitudes habían venido a ver esta dantesca muestra de odio humano a un Dios que solo amaba. Todos los que pasaban frente a la cruz se burlaban de Jesús, le injuriaban, meneaban la cabeza y se reían y decían cosas como esta: tú que derribas el templo y en 3 días lo levantas o lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si en verdad eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. De esa misma manera también los sacerdotes, los escribas, los del Sanedrín, los fariseos y los ancianos y los doctos de la ley, los santos de la época, ellos se burlaban de él y decían: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es verdad que eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que podamos creer en ti. Imagínate que no les sirvió que resucitara a Lázaro. No les bastó con que liberara al endemoniado de Gadareno. No les bastó que le abriera los ojos a Bartimeo. No les bastó con la multiplicación de los panes y de los peces. Nada de eso los convenció. Querían que bajara de la cruz para creer en él. Imagínense eso. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo del que no quiere oír. Se burlaban de él y le decían: tú que eres el Hijo de Dios, que venga Dios mismo y te libere, porque te has atrevido a decir que eres el Hijo del Altísimo. Todas estas injurias, aparte del injusto juicio ante Poncio Pilato, los 40 azotes, la corona de espina, la burla, los puñetazos, las risas y demás, los escupos, todo lo que ya les narré, lo llevaron a pronunciar sus primeras palabras. Desde que salió, el cordero mudo por fin abrió su boca, pero no la abrió para condenar, no abrió su boca para maldecir, porque el profeta Isaías lo había dicho, que no maldeciría a nadie, sino que en vez de atacar o defenderse o juzgar o buscar condenación, pronunció esta frase de puro amor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta fue la única frase que brotó de sus labios después de haber sido azotado, clavado en una cruz, burlado, escupido, reído. Solo pudo decir esa frase de amor: Padre, por favor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Jesucristo fue odiado, rechazado, azotado, vuelvo a decirlo, injuriado y colgado en una cruz por crímenes que jamás él cometió. El amor de Cristo fue tan grande que no solo perdonó a su verdugo, sino que clamó a su Padre pidiendo su perdón. Jesús puso en práctica en la cruz lo que le había enseñado a sus discípulos. ¿Y qué le había enseñado a sus discípulos? Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por aquellos que os ultrajen y os persigan.
el maestro aplicando su cátedra del perdón, poniendo él en práctica lo que le había enseñado al mundo, a sus discípulos, perdonando aún a quien lo mataba. Y oraba por este verdugo que le encarnecía y lo mataba sin piedad, sin compasión. Y eso él lo aplicó a la vida. Ahora viene el propósito de este sermón. Vamos a reflexionar para nuestras vidas sus primeras palabras. Les pregunto, ¿todavía guardamos rencor en nuestro corazón por alguien? ¿No hemos podido perdonar a alguien, pero nos llamamos cristianos y venimos a la iglesia cada domingo y alabamos a Dios y levantamos las manos, pero todavía hay odio? Y el propósito de estas primeras palabras es que nos enseña a nosotros que debemos perdonar. Si te han lastimado injustamente, así como Cristo estaba muriendo injustamente, es necesario que hoy puedas perdonar. No permitas que el rencor rompa tu comunión con Dios, porque cuando no podemos perdonar, Dios dice en su palabra que Él tampoco nos perdonará. Así que la falta de perdón rompe tu comunión con Dios. Levanta hoy una oración por tu enemigo y te sentirás mucho mejor. Mujer, perdona al hombre que te abandonó. Perdona, hombre, a la mujer que te traicionó. Hijos, perdonen a sus padres que se fueron y los dejaron solos con sus abuelos. Perdona, hermana, a ese hombre que te abandonó y te dejó con tus hijos para criarlos sola. Pero no le guardes rencor. Ora por él y perdónalo para que Dios también te pueda perdonar. Porque ese fue el mensaje de Jesús en su primera palabra. Sigo con la narración. Ahora, en la parte superior de la cruz, sobre la cabeza de Jesús, Pilato Poncio ordenó hacer un letrero, y ese letrero fue escrito con 3 letras griegas, latinas y hebreas. Y este título decía: el rey de los judíos. Cuando era la hora sexta, es decir, el mediodía, las 12 del día, el sol se oscureció, se puso el día negro como si fuera a caer una tormenta, pero no llovió, porque lo que estaba oscureciendo el día no eran las nubes, sino que eran los demonios, principados, potestades y legiones demoníacas que aguardaban el momento en que el Hijo de Dios muriera. Y hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9, es decir, a las 3 de la tarde. Entonces, uno de los malhechores que había sido colgado al lado de Jesús, no conforme con todas las injurias que le habían dado a Jesús, él también empezó a injuriar al Señor y le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro malhechor, se enojó con su propio compañero, que habían sido compañeros de crimen, que habían andado juntos en sus fechorías, haciendo el mal. Pero ahora algo estaba tocando a este malhechor, algo le estaba tocando en su corazón. Y en los últimos instantes de su vida regañó a su colega y le dijo: ¿no temes a tu Dios? Aún estando en la misma condenación, nosotros en verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos. Pero este ningún mal ha hecho. Una luz brotó en ese momento en la mente de ese hombre. Algo iluminó su negro corazón y era la luz del arrepentimiento. Atención, la luz del arrepentimiento. Cuando Jesús oyó eso, lo miró con sus ojos de ternura y le dijo la segunda palabra. Esto es lo que Jesús pronunció: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto me muestra que nunca es tarde para arrepentirnos, que la gracia de Dios es tan grande que aún en los últimos instantes de tu vida, si te queda algún destello de arrepentimiento, clama a Dios. Él te escuchará y te podrá perdonar. Pero no te aproveches de esto que te digo para esperar al último momento para arrepentirte, porque tú no sabes si Dios te corte en un instante. Jesucristo mostró su divinidad en ese mismo momento. Solo Dios puede llevar a los hombres al paraíso. Cuando Jesús le dijo a este hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso, le estaba diciendo: yo soy Dios. Tengo el poder para llevarte al cielo. El Señor Jesús dejó a un lado sus terribles dolores con el único propósito de ayudar al ladrón arrepentido. Jesús estaba sufriendo terribles dolores. El pecado de la humanidad estaba sobre él. La burla, los insultos, los clavos en sus manos, en sus pies,
la corona de espina, los azotes, todo su ser le dolía, pero tuvo un tiempo, aún en medio de ese dolor, para pensar en el hombre arrepentido. Aquí viene la segunda enseñanza de la segunda palabra del Señor. Nos acordamos de los que sufren, o cuando tenemos alguna prueba nos olvidamos de todo el mundo porque queremos que nos atiendan a nosotros primero. Pero recuerda las palabras del Maestro: yo no vine a ser servido, sino que vine a servir, a dar mi vida en rescate de muchos. Dios hoy te invita a hacer lo mismo. Deja a un lado tus necesidades y angustias. Deja a un lado tus problemas, tus deudas. Deja a un lado todo eso y extiende tu mano para servir a tu prójimo. Este es el mensaje de Jesús, el legado de Cristo. ¿Qué hacemos por el prójimo? ¿Nos acordamos del que sufre? ¿Extendemos la mano a aquel que llora? La invitación de Dios en la segunda palabra que Él dice es que Jesús dejó a un lado su angustia y se acordó de este hombre para darle una voz de aliento. Ahora junto a la cruz se encontraba su madre María, la hermana de su madre, es decir, su tía, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Ahí estaban frente al Señor contemplándolo en la cruz, y en medio de semejante dolor tan espantoso, Jesús mira a su madre y pronuncia la tercera frase, la tercera palabra: mujer, he ahí tu hijo. Se refería a Juan, que aparte de todas estas mujeres, estaba él ahí. Era el único de los apóstoles. Los demás huyeron. Entonces, mujer, he ahí tu hijo. Y mirando a Juan, su discípulo, a quien amaba, le dijo: hijo, he ahí tu madre. Jesús no se olvidó de su madre ni siquiera en la cruz. Y ahí viene la tercera enseñanza. ¿Qué tan buen hijo eres tú? ¿Se acuerdan de sus padres? ¿Los visitan alguna vez? ¿Le has dicho a tu padre o a tu madre que lo amas? ¿Has podido mirar a tu papá a los ojos y decirle: papá, yo te amo? ¿O a tu mamá? ¿Te acuerdas de sus necesidades básicas? ¿O solo te acuerdas de tus caprichos? ¿Solo te acuerdas de tus comodidades mientras que tu madre y tu padre están en necesidad? ¿Te atreves a decir que eres hijo cuando ni siquiera amas a aquella que te tuvo en su vientre y te dio a luz? Desde aquella hora en que Jesús le dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, este discípulo la acogió como a su propia madre y la cuidó. ¿Por qué Jesús no le encomendó el cuidado de su madre a sus hermanos, Santiago y Judas? La razón era muy sencilla. Ellos todavía no eran creyentes y todavía no creían en Jesús. Ellos se vinieron a convertir después. En resumen, el mejor cuidado que puede tener alguien es un hermano en Cristo. Jesucristo fue un excelente maestro, pero también fue un excelente hijo. Jesucristo sabía que su muerte le causaría mucho dolor a su madre, María. Por esta razón encomendó a Juan el cuidado de ella. No se olvidó de su mamá ni siquiera en el momento en el cual él estaba a punto de morir. Hoy es un buen día para que al terminar de escuchar este episodio gastes unos minutos de tu celular y llames a tu madre y le digas que la amas. Hoy es un buen momento para acordarte de ellos, de estos viejos que gastaron su vida para darte lo que hoy eres. Ayuda a tus padres, proveerle lo que necesitan. El verdadero amor se expresa con buenas acciones. No basta con decirle a tu mamá: yo te amo, cuando ella no tiene que comer. Jesús no se olvidó de su madre, ya que su padre había muerto, José. Así que Jesús no los abandonó. Sigo con la historia. Un tiempo después de que Jesús le entregara a su madre a su mejor discípulo, solo un tiempo después de esto, Jesús clamó a gran voz y pronunció su cuarta palabra: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un momento duro para Cristo. Si ustedes observan esta frase, Jesús no lo llama Padre, sino que lo llama Elí. Dios mío, ¿por qué no lo llama Padre? Porque en ese momento el pecado de la humanidad estaba sobre sus hombros y Dios lo estaba juzgando por los pecados de la humanidad. Su padre le dio la espalda. Ya no era su padre, era su Dios quien lo condenaba por el pecado de la humanidad. La ira de Dios estaba siendo derramada sobre él. Ya no era su padre en ese momento, era su Dios que estaba cobrándole por cada uno de los pecados de la humanidad, por cada pecado nuestro, por cada cosa mala. Su padre, que ahora era su Dios, lo estaba juzgando. Y aquí viene la enseñanza. ¿Seguimos añadiendo pecados a esa cruz?
Dios a lo mejor te sacó de un lugar malo y te puso en una iglesia. En esa iglesia estás aprendiendo la verdad. O en este mismo podcast estamos entregando la palabra del Señor como corresponde, lo que está escrito. Y en tu iglesia también te están entregando la verdad como está escrita. Pero la pregunta es, con todo lo que estás aprendiendo cada domingo, si es que vas a una iglesia, si con todo lo que aprendes en este podcast cristiano, sigues añadiendo carga a esa cruz, sigues pecando voluntariamente después de haber conocido la verdad, sigues agregándole al dolor de Jesús más pecados sobre sus hombros, esa respuesta la tienes tú. Hay otra enseñanza aquí. El momento más doloroso que vivió nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue cuando su Dios y Padre le dio la espalda. Ellos nunca se habían separado. Pongan atención a esto. En la eternidad habían estado juntos. Desde la eternidad siempre estuvieron juntos. Pero ahí, cuando él dice, Elí, Elí, lama sabactaní, su padre le dio la espalda. La comunión se rompió y ese fue el mayor dolor que Jesús vivió en la cruz. La relación con su Padre se rompió. La santidad de Dios en su justicia lo llevaron a darle la espalda al sustituto, porque Cristo era nuestro sustituto, era el Cordero Pascual que moría por nosotros, porque Dios es santo y su justicia lo llevaron a tener que darle la espalda a su sustituto, quien llevaba sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Es por eso que 1000 años antes, el salmista había escrito en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra de Jesús en esta frase 1000 años atrás había sido escrita en los Salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche ahí no hay para mí reposo. Y ahí viene la respuesta, porque Dios no le escuchaba. Era la santidad de Dios que no puede aceptar el pecado, la razón por la cual le dio la espalda al sustituto. Dios no tolera el pecado jamás, ni siquiera lo pudo hacer con su propio Hijo. Y aquí viene la otra enseñanza. Si Dios hizo esto con su propio Hijo, ¿tendría que Él hacer una excepción contigo? Eso contéstalo tú. Jesucristo, quien sintió la soledad y el abandono de su Padre, guardó la esperanza que su clamor sería escuchado y que muy pronto recibiría respuesta. Jesús gritaba, Elí, Elí, lama sabactaní, pero él recordó el Salmo 22 y sabía que su Padre, ahora él, su Dios, ahora su Padre le daba la espalda por el pecado, pero al mismo tiempo sabía que después de morir su Padre lo levantaría, como lo dice en el Salmo 22 que él recordó. El Salmo 22 lo decía en el versículo 23. Ustedes, los que honran al Señor, alábenlo, glorifíquenlo todos los descendientes de Jacob, adórenlo todos los descendientes de Israel. Él no desprecia ni pasará por alto los sufrimientos de los pobres, ni se esconde de ellos. Oigan, Él oye cuando le piden ayuda. Jesús sabía que su Padre no le dejaría en la tumba. Se lo había dicho a sus apóstoles. Voy a morir, pero no se preocupen. Mi Padre al tercer día me levantará de entre los muertos. Ahora quiero que esta frase, esta tercera frase, quede en tu corazón. Jesús se sentía solo de verdad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal vez tú estás sintiendo algo parecido en este momento, pero si te estás sintiendo solo y crees que Dios se olvidó de tu sufrimiento, hoy te invito a que confíes en tu Padre Celestial. Él sí te está escuchando en medio de tu dolor. Él no te abandona jamás. Él no abandona jamás a sus hijos. Él siempre escucha nuestras plegarias. Tal vez te has sentido solo en la enfermedad. Tal vez, hermana, te estás sintiendo sola porque tu esposo te dejó. Tal vez, hermano, te estás sintiendo solo porque tu esposa te abandonó y se fue con otro hombre. Jesús sintió esa soledad y yo te invito a que confíes en el Padre. Él atendió a la voz de su Hijo. Aunque estaba descargando su ira por el pecado sobre el sustituto, aún había amor por su Hijo. Dios te ama y Él
se acuerda de tu sufrimiento, Él conoce tus lágrimas, Él sabe cuando tú lloras, Él ve el momento de tu angustia, Él no se ha olvidado de ti y no lo hará. Podrá olvidar la mujer de lo que parió, lo que dio a luz, aunque ella se olvide de ti. Dios no te olvidará, porque Él es tu Padre Celestial. Él no te olvidará jamás. Jesucristo confió en su Padre Celestial y Él lo libró de su angustia. Entrégale tu angustia a Dios. Entrégale tu soledad, entrégale tu tristeza, entrégale todos tus sufrimientos, entrégale ese dolor que sientes. Alguien te hirió y te lastimó, pero entrega ese dolor para que salga de tu corazón y te libere de tu angustia. Seguimos con la historia. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que ya había hecho toda la obra redentora de la cruz, que ya no podía hacer nada más por la humanidad, y para que se cumplieran las escrituras, pronunció la quinta palabra que espero que llegue a sus corazones. Él pronunció: tengo sed. Esa fue la quinta palabra del Señor: tengo sed. Quiero que te imagines a Cristo, que lo han azotado con un cinturón, pero no un cinturón normal, con un látigo romano. Esos látigos en sus puntas tenían huesos amarrados, que cuando golpeaban en la espalda, esos huesos se clavaban a la piel y arrancaban los pedazos. Quiero que te imagines eso. Esos fueron los azotes que recibía Jesús. No fue que le pegaban normal con un cinturón y punto, un cinturón normal. Y cada vez que lo latigaban, esas puntas se clavaban y cuando jalaban, arrancaban pedazos de carne. Imagina eso. No estoy exagerando. Así fue. A Cristo lo habían coronado de espinas. Le habían puesto una capa roja. Le habían dado un palo para decir que Él era un rey. Con ese mismo palo, con esa misma caña, le golpeaban la cabeza. Le dieron puñetazos. Lo pusieron a cargar una cruz. Pero era tan pesada y estaba tan herido que ya no podía llevarla al monte Gólgota. Tomaron a Simón de Cirene y le dijeron que llevara la cruz. Allá lo clavaron y le metieron puntillas, clavos en sus brazos, en sus manos, en sus piernas. Todo este dolor hizo que él sangrara, que la sangre saliera de su cuerpo. Sus líquidos corporales fueron saliendo hasta que quedó totalmente deshidratado Jesucristo. Como dice el Salmo 22, su lengua literalmente de la sequedad se pegó a su paladar, porque no tenía saliva, no había líquidos corporales en su cuerpo, estaba totalmente deshidratado. Y cuando le pide a sus verdugos que tiene sed, ellos en vez de agua le dan vinagre. Imagínate tomar un sorbo de vinagre, pero cuando tienes sed, esa sed que se te está pegando la lengua al paladar. ¿Crees que puedas tomarte un sorbo que sea gratificante, tomarte un sorbo de ese vinagre? Una enorme sed sintió el Señor Jesús al derramar su sangre y perder todos sus líquidos corporales. Lo más terrible es que en lugar de recibir agua de sus verdugos, ellos le dieron de beber vinagre. Y allí viene la enseñanza para ti de esta frase. Esta también tiene una aplicación a tu corazón. Es posible que hoy te sientas así. En vez de recibir esa ayuda de esa persona, antes agravió más tu sufrimiento. O sea, en vez de recibir agua de esa persona, en medio de tu sed, de tu dolor, esa persona te dio vinagre. Agravó más el problema. Eso fue lo que le pasó a Jesucristo en la cruz. Cristo dijo, tengo sed para ver si aliviaban su dolor. Pero en vez de aliviarlo, se lo agravaban. Como dice el dicho popular, cuando está en el suelo, remátalo. Tal vez tú te sientes así, con un dolor enorme en tu alma, y cuando has buscado que alguien te tienda la mano, antes de ayudarte, te ha hecho más mal, te ha lastimado, y más encima puede que se deleite con tu sufrimiento. Yo quiero que hoy sepas que cuando alguien te paga tan mal, no tienes por qué pedir venganza, porque Cristo ya pagó. Cristo ya lo vivió hace millones de años antes que nosotros. Entréguenle su dolor. Él está aquí para sanar tu corazón y aliviar sus sufrimientos. Entreguen ese dolor a Cristo. Ya no lo carguen más, ya no lo lleven más. Y siempre recuerden que cuando alguien te pague mal, recuerda que Jesús, cuando pidió agua para aliviar su dolor, le dieron vinagre. Y no lo olvides, cuando tú pienses en ese dolor que sintió Jesucristo, tu carga se hará más liviana.
Sigo con la historia. Después de que Jesús bebió vinagre, que en vez de ayudarlo, eso le amargó el alma, Jesús clamó a gran voz la sexta palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sé que muchos están diciendo, esa es la última palabra. Yo les digo que no. Fue la sexta. Ya van a saber por qué. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Atención a esto. Otra vez era su padre. La redención había sido hecha. Y ahora el Dios que le había dado la espalda se volteaba con ojos de compasión a mirarlo como su hijo que había dado la vida por el mundo perdido. Jesús depositó toda su confianza en su Padre Celestial. El Señor Jesús estaba seguro que su Padre Celestial cuidaría de su espíritu y lo levantaría de entre los muertos. No importan las circunstancias que tú estés atravesando. Si tú confías en tu Padre Celestial, Él guardará tu vida para siempre. La sexta enseñanza para nosotros en este momento es que aprendamos a confiar en Dios. La sexta enseñanza para nosotros es que aprendamos a confiar en Dios. Él no abandona, Él no nos deja, Él jamás abandona a sus hijos. Recuerda a los discípulos en el lago. Cuando estaban desesperados, Jesús vino y calmó la tempestad. Jesús no abandona la barca jamás. Él no te ha dejado. Él está contigo. El mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, te levantará a ti cuando tú partas de este mundo. Esta es la enseñanza que nos deja el Señor. Confía en Él y Él hará. El salmista escribe: Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate a escucharme. Date prisa, líbrame ya. Sé tú mi roca protectora. Sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Guíame y protégeme. Haz honor a tu nombre. Sácame de la trampa que me ha entendido, pues tú eres mi pastor y escucha. En tus manos encomiendo mi espíritu. Rescátame, Señor Dios de la verdad. Esta sexta frase Jesús la tomó de este salmo. Un salmo de confianza de una persona que confía en el Señor aún en la muerte. Llegará el día en que todos estemos en los últimos instantes de la muerte. Si esto llega pronto o llega tarde, ojalá recuerdes esta prédica y venga a tu mente esta enseñanza. Jesús confió en su Padre. Tú confía en Él, porque al cielo irás donde está Él. Después de que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, inmediatamente después de esa frase, seguido de eso, Él pronunció su última palabra: consumado es. Y habiendo dicho esta palabra, entregó su espíritu y murió. ¿Por qué esa es la última? Alguien se estará preguntando, y no la anterior. Cuando Jesús dijo consumado es, lo que estaba diciendo es que nada más se podía agregar a lo que Él ya había hecho, que había terminado la obra completa, que Él había culminado la obra de la cruz, que ya había redimido a la humanidad y que todos los que creyeran en Él tenían derecho a entrar al cielo por la obra redentora que Él había hecho en la cruz del Calvario. Es por eso que en el instante en que Jesús dice consumado es y muere, el velo del templo se rompe de arriba a abajo, abriendo el camino al lugar del Altísimo para dar cumplimiento al libro de Hebreos, que dice: Cristo nos abrió el camino a través del velo de su carne y que hoy tenemos entrada al lugar santísimo por la obra de Cristo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque Cristo ya nos abrió el camino, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Ahora el cielo está abierto para nosotros. Cuando Cristo dijo consumado es, la tierra se sacudió, un gran terremoto partía las rocas, los sepulcros se abrieron y muchos santos que habían dormido se levantaron de sus tumbas y entraron a Jerusalén para dar testimonio de su resurrección. Y como un cuadro de lo que sucederá cuando Cristo regrese,
y los muertos en Cristo también resuciten primero y nosotros subamos al cielo en cuerpos incorruptibles. Por eso observemos lo siguiente. Cuando el centurión romano y los soldados que habían repartido su ropa y jugado suerte sobre ellos, vieron este terrible terremoto y todo lo que pasó, entonces ellos concluyeron con una frase: verdaderamente este era Hijo de Dios. Óyeme bien atento. El centurión era un gentil, los soldados eran gentiles. Estos gentiles terminaron reconociendo que el que acababa de morir era el Hijo de Dios, mientras que el pueblo judío al que fue enviado no le recibió. Es un reflejo de todos los que hoy creerán que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí viene la séptima enseñanza y última. El Señor Jesús hizo todo lo que estaba a su alcance para derrotar el pecado y lograr nuestra salvación. No había nada más que hacer. Consumado es. Ya hice todo. Y ahí viene la enseñanza para ti. No hay nada que puedas hacer para garantizar tu salvación por tus propios medios. Verán gente rompiéndose las espaldas en rituales. Hay un lugar en Asia donde la gente se clava en las cruces. Hay gente que hace peregrinajes descalzo o de rodillas a algún cerro, a algún lugar. Verán a gente haciendo locuras. Y hoy te digo, nada de eso sirve, porque nada de lo que tú hagas te dará la salvación. Solo hay un camino al cielo y ese camino se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No hay nada que tú puedas hacer para tu salvación. Sé que alguien se preguntará o me dirá entonces que ¿solo así me voy a salvar? No. Esta es la última frase que te voy a leer hoy y tú decides. Solo arrepiéntete, ten fe, cree, confía en la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz. Bueno, eso es suficiente para que tú seas salvo. Solo cree, solo recíbelo, solo acéptalo. Él ya hizo la obra por ti en la cruz. Alabado sea su santo nombre. Amén. Esto fue Bienaventurados.